Portafolio de teorías del desarrollo y el aprendizaje, elaborado por Cantú Velázquez Arlentalí, Jiménez Hernández, Erika Jacqueline, Neri Mireles, Michelle Alejandra. El presente portafolio se explorarán las lecturas y actividades que se realizaron durante el curso. Durante las 3 unidades de aprendizaje, estas para ir desarrollando todas las habilidades necesarias para un mejor desarrollo. Como primera unidad se abordó el tema sobre el desarrollo infantil, su origen y su evolución, por lo cual se abordó primero una lectura sobre el estudio del desarrollo humano. Los seres humanos no se consideramos excepcionales en la naturaleza, debido a nuestra capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias. Las características diferenciadoras del hombre y los animales es la posición erguida, ya que les permite liberar las manos y usarlas de múltiples maneras. La mano versátil es la posición del pulgar y del índice, ya que es un instrumento de enorme precisión y le facilita su actuación sobre las cosas. La ditamímora es la característica compartida con otros animales, pero que favorece su supervivencia. La actividad sexual permanente, la carencia de periodos de estén en las hembras, aumenta la posibilidad de reproducción. La capacidad de cooperación, al compartir tareas con otros humanos, competir con ellos con nuestras reglas, esto hace posible abordar tareas que son inalcanzables para un individuo solo. La capacidad de comunicación, utilizar sistemas simbólicos complejos. La construcción de representaciones, a los modelos mentales de la realidad que incluyen una dimensión espacial y temporal. La infancia prolongada, al nacer con pocas conductas prefijadas y depender durante mucho tiempo de unos adultos, esto permite que las crías aprendan muchas cosas y hace posible la educación. La acumulación cultural, gracias a los sistemas simbólicos, los hombres son capaces de acumular sus representaciones de la realidad, sus conocimientos y de transmitirlos a otros individuos. La categoría del tiempo nos permite anticipar y recordar sucesos, lo que nos permite movernos mentalmente a través del pasado. La madurez y la plasticidad se refiere a la falta de desarrollo completo de las funciones mentales, mientras que la plasticidad, por otro lado, se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a respuesta de una nueva experiencia. Las necesidades básicas. A pesar de la gran diversidad de la conducta humana, existen necesidades básicas comunes que la mayoría de las personas buscan satisfacer al tener una buena alimentación y descanso, al buscar una estimulación sensorial. La jerarquía social es algo similar a la de los otros animales sociales, ya que esto influye de una manera significativa en nuestros esfuerzos por ocupar un lugar en la sociedad, así como el ser reconocido. Como actividad de la unidad se abordó un cuadro donde se desarrolló el concepto de la infancia como construcción social, donde se vieron diferentes épocas en las que un niño era como un género, los derechos, sus obligaciones, cómo era su libertad, cómo era su tiempo libre. Otra lectura que se abordó durante la unidad fue por qué estudiar el desarrollo del niño e historia de la niñez. El estudio del desarrollo del niño ayuda a los profesores a adecuar su enseñanza al nivel evolutivo de los alumnos y entender su variabilidad. Esto, la escuela como contexto del desarrollo, en la escuela se discute continuamente si debe darse prioridad al desarrollo intelectual o al desarrollo social emotivo. El descubrimiento de la niñez, es decir, hasta que relativamente poco tiempo a los niños de la sociedad occidental se los consideraba adultos en miniatura, ya que al asumir ciertos roles y responsabilidad del adulto. El estado actual de los niños, hoy en día casi el 28% de los niños son hijos de madres solteras y más del 20% viven en la pobreza. Las perspectivas que hay sobre el desarrollo del niño es un cambio evolutivo, ya que sigue un patrón lógico y ordenado. Y como trabajo se realizó una presentación donde se destacaba la historia de la niñez. Otro tema que se abordó fue de Jean Piaget. Piaget nos enseñó que los niños buscan activamente el conocimiento a través de sus interacciones con el ambiente, que poseen su propia lógica y medios de cómo evoluciona con el tiempo, por lo que Piaget dividió el desarrollo cognitivo en 4 etapas, cada una de las cuales representa la transición a una forma más compleja y abstracta de conocer. La etapa sensorio-motora, del nacimiento a los 2 años, los niños aprenden la conducta y el pensamiento orientado a medios y fines, ya que la permanencia de los objetos. La etapa preoperacional, el niño es intuitivo, de los 2 a los 7 años. El niño puede usar símbolos y palabras para pensar. La solución intuitiva de los problemas, pero el pensamiento está limitado por la rigidez, la centralización y el egocentrismo. Las operaciones concretas, el niño es práctico, de 7 a 11 años. El niño aprende las operaciones lógicas de seriación, de clasificación y de conservación. Las operaciones formales, el niño es reflexivo, de 11 a 12 años en adelante. El niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que le permiten usar de una lógica proporcional y el razonamiento proporcional. El desarrollo como cambio de las estructuras del conocimiento, Piaget pensaba que todos, incluso los niños, comienzan a organizar el conocimiento del mundo en lo que llamó esquemas, por lo que también se desarrollaron principios del desarrollo, así como la organización y la adaptación, ya que son conocidos como las funciones invariables. La asimilación y la acomodación la asimilación es el proceso en el que consiste en moldear activamente la nueva información para encajar en los esquemas, mientras que la acomodación es el proceso que consiste en modificar los esquemas existentes para encajar la nueva información discrepante. Por lo que Piaget desarrollo cognitivo interviene en factores. Teoría sociocultural de Vygotsky. Tiene orígenes sociales del pensamiento en la cual se cree que el conocimiento se construye de modo individual, sino que se construye entre las personas a medida que se interactúan. Tiene herramientas del pensamiento, en la cual se define como un desarrollo cognitivo en función de los cambios cualitativos en procesos del pensamiento, utilizando herramientas técnicas y psicológicas. También con un lenguaje en la que se identifican 3 etapas del uso: etapa social, egocéntrica y habla interna. Una zona del desarrollo proximal, la cual se define como la brecha entre las actividades cognitivas que el niño realiza. Hay una comparación entre la teoría de Piaget y Vygotsky, la cual Piaget cree que el desarrollo es un proceso individual, mientras que Vygotsky es un proceso social. Hay contribuciones educativas en la teoría de Vygotsky. Tiene como papel del habla privada, en la que se cree que es una herramienta importante del aprendizaje, una importancia de la orientación en la asistencia de un adulto, en la cual debe ser un guía, una enseñanza recíproca. Y la teoría de Vygotsky es cultural e histórica, en la cual se fundamenta que se creía que el papel es un activo en la educación, en el desarrollo, y tiene un contexto social que moldea el pensamiento del niño. La neurofisiología tiene como ideal central que el cerebro es un órgano plástico, en la cual se modifica constantemente a través de la experiencia. La neurociencia nos brinda una comprensión más funda de cómo aprendemos y cómo podemos optimizar ese proceso. Tiene como conexiones neuronales un aprendizaje
aprendizaje que implica la formación y fortalecimiento de conexiones neuronales, la organización y elaboración de información, favoreciendo la consolidación de las conexiones. Tienen una implicación en la que proporciona oportunidades repetitivas de práctica y amplía nuevos conocimientos. Tiene como plasticidad cerebral, en la cual se cambia y adapta a nuevas experiencias, en la que se involucra el papel de las emociones, que influyen en un ambiente de aprendizaje positivo y facilita la formación de recuerdos como experiencia temprana en los primeros años de vida, las cuales son cruciales para el desarrollo del cerebro. Ofrece experiencias de aprendizaje ricas y variadas desde edades tempranas. Aprendizaje basado en el cerebro, la cual tiene como objetivo principal un aprendizaje activo, la cual se promueve la participación activa de los estudiantes a través de actividades como el aprendizaje basado en problemas, simulaciones y discusiones, que fomenta la curiosidad, exploración y pensamiento creativo, atenciones a las diferencias individuales, favoreciendo a cada estudiante de manera diferente y adaptar enseñanzas a sus necesidades. La neurociencia del aprendizaje tiene como conocimiento del cerebro y el aprendizaje, en la cual existen diferentes áreas del cerebro con funciones específicas que trabajan de manera interconectada en el aprendizaje. La noción de cada estudiante tiene como un lado del cerebro dominante y cuestionada por los conferencistas, surgiendo que se debe adaptar a la enseñanza, influenciada por la investigación que el cerebro es el relevante para la educación, especialmente cómo es el desarrollo de las habilidades y se toman decisiones. La importancia del procesamiento visual en el aprendizaje resalta lo que es llevar a cuestionar la eficacia de métodos tradicionales de enseñanza como la conferencia. La neurociencia del proceso cognitivo examina la relación entre el sistema nervioso y el aprendizaje y la conducta. Se discuten teorías y condicionamientos cognitivos, enfatizando en el aprendizaje en un fenómeno interno involucrando pensamientos y emociones. Está compuesto por el cerebro y la médula espinal, la cual es fundamental para el control de comportamientos. La médula espinal actúa como mensajero entre el cerebro y el cuerpo y participa en relaciones rápidas como los reflejos. Neuronas y células gliales transmiten información, mientras que las células gliales apoyan su función. La comunicación neuronal es compleja e implica relaciones eléctricas y químicas. Las estructuras cerebrales y su relación en el aprendizaje se difieren por partes del cerebro, como la corteza cerebral, el cerebro y el hipocampo, que cumplen roles claves en el aprendizaje y la memoria. La corteza prefrontal es especial para procesos como la toma de decisiones y la metacognición y localización e interconexión en el cerebro. Aunque se conocen funciones específicas de los hemisferios cerebrales, ambos trabajan en conjunto para procesar información. Esto se implica en la educación, ya que se debe considerar ampliamente los hallazgos en la neurociencia para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Y como por último, la intervención de funciones ejecutivas, la cual tiene como creencia que la neuroeducación combinada con la neurociencia está ganando interés y se ha demostrado eficacia para mejorar aspectos educativos, teniendo como incluyente la metacognición y la autorregulación, que son vitales para el rendimiento académico y se centran en el autocontrol, la planificación y la resolución de problemas, teniendo una intervención práctica que se proponen programas de intervención que pueden aplicarse en aulas para estimular las capacidades ejecutivas de niños en educación infantil y primaria. La neuropsicología infantil se enfoca en detectar disfunciones y lesiones cerebrales en los niños basándose en la plasticidad del cerebral de la recuperación. Y la neuroeducación busca aplicar conocimientos neurocientíficos para optimizar el aprendizaje y la mejora de la enseñanza, las cuales son claves para el ámbito académico, sino también para el desarrollo emocional y social del niño. La psicología cognitiva es una rama de la psicología que estudia el cómo las personas perciben, organizan y utilizan la información que les llega para interpretar el mundo. En este contexto, los procesos cognitivos son actividades mentales como la percepción, la memoria o el razonamiento. Esto nos permite interpretar la información que recibimos y se apoya de las estructuras cognitivas, que son representaciones mentales como esquemas o conceptos. Para mejorar el uso de la información que nos llega, se necesitan estrategias cognitivas, que son estrategias que implementas para procesar y almacenar la información, como mnemotecnias o mapas conceptuales. Además, la metacognición nos permite reflexionar sobre la manera que tenemos de aprender e implementar estrategias para mejorar. Por otro lado, los estilos cognitivos son las preferencias que se tienen para procesar y recibir la información. Por ejemplo, hay personas que son más visuales y otras que son más auditivas. Almacenar la información es posible gracias a las funciones cognitivas, ya que son la base para todo lo demás. El procesamiento de la información nos dicta cómo las personas perciben, organizan y utilizan la información. Todo comienza con los registros sensoriales, que es aquella información que se capta a través de los sentidos. Si a esta información se le presta atención, se lleva a la memoria a corto plazo, donde se retiene por algunos segundos. Si esta información es relevante y se codifica, se transfiere a la memoria a largo plazo. Ahí se encuentra aquella información que será duradera. El desarrollo cognitivo evoluciona con la edad y puede mejorar habilidades como la memoria y la atención. Por ejemplo, un niño de 4 años te puede repetir 4 dígitos y uno de 12 te puede repetir 7 dígitos. La atención selectiva nos permite enfocarnos en la información que es más relevante e ignorar la que no es o la que nos puede distraer. Además, el automatismo es cuando realizas actividades de manera inconsciente como atarse los zapatos. Al hacerlo de manera inconsciente, nos permite reducir la carga cognitiva, permitiéndonos enfocarnos en tareas o actividades de mayor complejidad. Las estrategias de memoria, como el repaso, que es repetir la información de manera constante, la organización, que es agrupar sus elementos en categorías, y la elaboración, que es darles un significado, nos permite almacenar y recuperar información de manera más eficiente. Hay algo que se llama guiones de memoria, que son representaciones mentales de actividades recurrentes que tiene un niño y facilitan la predicción y el aprendizaje. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante, el niño sabe que si sube al carro, llega al restaurante, le dan una mesa y pide una orden. La metacognición se relaciona con el aprendizaje significativo, solo que en este se establecen metas y se monitorea el progreso para llegar a ellas. Es importante tomar esto en cuenta en la educación y recordar la teoría múltiple, donde se nos dice que todas las personas tienen diferentes habilidades y que la inteligencia no se limita a una sola habilidad, sino es un conjunto de capacidades diversas. El aprendizaje significativo, según Ausubel, se da cuando la nueva información se integra con los conocimientos previos que tiene el sujeto, de manera no arbitraria, es decir, que la nueva información se relaciona con conocimientos específicos llamados subsumidores y de manera sustantiva, que es decir, no se aprenden las palabras exactas, sino la interpretación que se le da al concepto. Ausubel destaca diferentes tipos de aprendizaje. Uno de ellos es el subordinado, es decir, la nueva información deriva de conocimientos previos, derivativo, o los mejora y amplía, correlativo.
el superordenado, que es cuando un concepto general integra conocimientos previos, y el combinatorio, que es cuando se relacionan los conocimientos sin jerarquizarlos. Hay dos enfoques que facilitan este tipo de aprendizajes: el sustantivo, que es presentar la información de manera clara relacionándola con los subsumidores, y el programático, que se guía de dos principios: la diferenciación progresiva, que es que de un concepto general se van a los detalles, y la reconciliación integrativa, que es cuando se relacionan conceptos e ideas y conocimientos para resolver inconsistencias. Finalmente, este tipo de aprendizaje se respalda de otras teorías, como la de Piaget, que resalta la asimilación y la acomodación, que es la modificación y evolución de los sistemas que tiene el sujeto. Vygotsky resalta la importancia de la interacción social y del lenguaje para aprender,